La ciudad representada como recurso didáctico para la enseñanza-aprendizaje del patrimonio cultural. Los croquis del catastro de Ensenada. Autora María José Ortega Chinchilla. A modo de justificación o marco teórico, quiero empezar señalando que en los últimos años son varios los estudios y experiencias docentes que han puesto en valor a la ciudad como recurso didáctico para la enseñanza y aprendizaje del patrimonio cultural. Ya sea en un contexto de formación formal, no formal o informal, la ciudad se presenta como una herramienta fundamental para el estudio, interpretación y valoración del patrimonio. En relación con la ciudad, los itinerarios didácticos urbanos han adquirido también un gran protagonismo en estos diferentes contextos educativos, ya que por una parte facilitan la asimilación de un concepto algo complejo como es el de patrimonio cultural y por otra dan a conocer de forma directa, vivencial, los bienes patrimoniales más significativos para el conjunto de la sociedad en la que se inscribe. No obstante, no es mi propósito aquí ahondar en estos temas, pero tenía que comenzar hablando del referente real, es decir, de la ciudad, para llegar a mi verdadero objeto de estudio, que es la imagen de la ciudad como recurso didáctico para la aproximación al patrimonio cultural. Las representaciones de ciudades que pueden servir para abordar el análisis del patrimonio cultural son de diversa naturaleza: pinturas, maquetas, fotografías, representaciones cinematográficas. Por citar algunos ejemplos, no puedo dejar de hacer alusión a las vistas urbanas incluidas en el atlas editado por John Brown, el Civitate Orbis Terrarum del siglo XVI, o bien a la serie de ciudades españolas que fueron dibujadas por Vingaerde por encargo de Felipe II también en las décadas centrales del siglo XVI. También podríamos hacer de referencia a la colección de Veduta italiana del siglo XVIII, ¿no? También tan famosa. Cualquiera de esas colecciones de imágenes nos van a permitir establecer una relación entre ciudad y patrimonio. Pero no son estas las protagonistas de este estudio, sino otra serie de representaciones de lugares, villas y ciudades realizadas durante los años centrales del siglo XVIII que son menos conocidas y por tanto menos explotadas por los investigadores. Me refiero a los croquis insertos en el catastro de Ensenada, un ingente conjunto documental que se confeccionó en los años centrales del siglo XVIII y que nos han permitido disponer de un gran volumen de documentación gráfica que va a ser la protagonista, como decía antes, de este estudio. Entre esos documentos que componen el catastro de Ensenada nos vamos a encontrar con un cuestionario que se denominó el interrogatorio de la letra A, formado por 40 cuestiones, cuya evacuación dio lugar a lo que se denominó respuestas generales. De esas 40 preguntas, la que a nosotros más nos interesa es la pregunta número 3, donde se interrogaba por el territorio que ocupaba el término, cuánto ocupaba de levante a poniente y del norte a sur, y cuánto de circunferencia por horas y leguas, qué linderos o confrontaciones y qué figura tiene poniéndola al margen. Fue la contestación a esta tercera pregunta la que nos ha permitido disponer de este magnífico corpus documental de naturaleza gráfica. Esa petición de ponerla al margen, de poner la figura al margen, fue interpretada con una gran libertad por parte de su autor, de manera que algunos realizaron auténticos paisajes, representaciones muy descriptivas, con una gran cantidad de detalles, mientras que otros, en cambio, se limitaron a trazar de una forma muy sucinta las líneas de contorno. Aquí tenemos algunas imágenes como ejemplo de esos croquis. La propuesta que aquí realizo en este breve trabajo es la de utilizar estas representaciones para estudiar el patrimonio tanto natural como cultural, fundamentalmente material inmueble, pero no solo, como veremos después, contenido en las mismas. Nos va a permitir constatar la indiscutible determinación del paisaje no solo como elemento estructurador del territorio, sino como fenómeno que contribuye a la conformación de identidades tanto individuales como colectivas, a partir de la significación visual que adquieren determinadas unidades del paisaje natural, como ríos, sierras y barrancos, en estas imágenes. Nos va a permitir analizar la singularidad de determinados edificios públicos y privados, así como obras de ingeniería civil, convertidos todo ello en auténticos hitos arquitectónicos. Y por último, nos va a permitir subrayar la carga simbólica de ciertos elementos urbanos, tales como cruces, calvarios, ermitas e iglesias. Para ello, establezco 3 niveles de lectura de imágenes. En una primera lectura, notación de los elementos patrimoniales particulares representados, tanto naturales como culturales. En un segundo nivel de lectura ya nos referiríamos a la panorámica urbana general, es decir, una lectura del conjunto que nos va a ser útil para establecer conclusiones de carácter territorial y urbanístico, como por ejemplo, cómo ha variado el término municipal desde el siglo XVIII, los cambios que se han producido en la fisonomía urbana, transformaciones paisajísticas, etc. En un tercer nivel de lectura o de análisis, ya nos va a permitir plantear al alumnado una serie de cuestiones más complejas que requerirían de una reflexión crítica más profunda sobre aspectos tales como la consideración de la ciudad como un ente vivo que va mutando con el paso del tiempo, la relación entre paisaje y conformación de identidades colectivas, atender a los cambios en la consideración de los bienes patrimoniales a lo largo del tiempo, etc.
Como conclusión, por tanto, he de decir que si bien la ciudad goza en la actualidad de una notable consideración como recurso didáctico para el estudio del patrimonio cultural, las representaciones de ciudades también son susceptibles de ser empleadas con tales fines siempre y cuando se aplique una meticulosa metodología de análisis. Los planos o croquis del catastro de Ensenada se nos presentan como un recurso didáctico motivador y sugerente para abordar la enseñanza-aprendizaje de ese patrimonio cultural. Su empleo va a permitir al alumnado entrar en contacto con el patrimonio documental, así como con el trabajo de archivo, y con ello comprender mejor el proceso de construcción de conocimiento histórico. Y en tercer lugar, la naturaleza gráfica de estas imágenes les va a enfrentar con nuevos códigos de comunicación. Por último, estas representaciones deben de ser sometidas a distintos análisis o niveles de lectura para poder extraer todo su sentido. Muchas gracias por su atención.